Hola, ¿cómo están mamás y papás? Un saludo también para aquellos abuelos, abuelas, tías y tíos que ayudan en la crianza y por supuesto también a los agentes educativos que nos están viendo. Es un gusto que estén con nosotros en Aprende en Casa, Educación Inicial. Yo soy Ana Cristina Olvera. Nuestro propósito es acompañar a las familias en esta tarea tan importante y retadora que es la crianza de los más pequeñitos del hogar. El día de hoy profundizaremos en la crianza en niñas y niños con condición de discapacidad. El día de hoy tenemos un programa muy atractivo. Te hemos preparado un video realizado por una especialista con una larga trayectoria y experiencia en la atención infantil. Se trata de la terapeuta física Magdalena Ferrusquía del Servicio de Pediatría del Desarrollo y la Conducta del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Esperamos les sea de gran utilidad sus consejos y recomendaciones en la tarea de guiar y ayudar con amor a sus hijos con alguna condición de discapacidad. Véanlo de esta manera, también tenemos esa buena oportunidad de reafirmarnos como familia. Entonces, algo que me puede dar apego, sobre todo si yo, por ejemplo, trabajo muchas horas fuera de casa y ahorita quiero fortalecerlo, es todo lo que yo haga a través de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Si yo te los digo de memoria, a veces es complejo, pero si yo tomo este esquema corporal y digo cuáles son los sentidos, comienzo con todo lo que veo, todo lo que huelo, todo lo que pruebo, todo lo que escucho y lo que puedo tocar, con todas las medidas de prevención que nos han estado compartiendo. Pero entonces, si yo estoy con mi niño y le puedo leer un cuento a cierta hora del día y yo me pongo una loción, un perfume o hasta un desodorante que tú consigas muy frecuente y que comience a oler tu aroma, comience a escucharte en un tono de voz a un cierto horario, ese cuento va a ser de mamá. Y lo mismo les recomiendo a nuestros cuidadores, a papá o abuelos o a tíos, quien la red que tú ocupas que te ayuda para estar en el desarrollo del niño. Entonces, puedes ahorita seleccionar qué tipo de cuento puedes, ¿no? Y vamos a hacer algo que se llama, o que yo les digo siempre a mis pacientes, que es familioterapia. Es la terapia disfrazada, ¿sí? Nos vamos a enrolar en cuanto al juego y entonces tienes el horario de ejercicio como tal muy dirigido de terapia, ¿sí? Más la familioterapia. Y eso va a hacer que los lazos afectivos mejoren, se reestructuren, se fortalezcan. Entonces, una parte es por medio del cuento. Todo lo que tú vas a estar trabajando con el niño, acuérdate que va a ser a través de los sentidos. Y otra cosa, si yo como adulto estoy estresado y quiero trabajar con el niño, si yo no me he regulado en emociones, lo voy a transmitir. Entonces, siempre que voy a trabajar con los niños, les digo a los papis, lo que debemos de hacer es ejercicios de respiración previa, por lo menos 5 minutitos previo, ¿sí? Es tomar aire, sacar aire, ¿sí? Posteriormente tomo aire, lo saco y cuento, como si fuera desinflando un globo y le pongo un número para ver hasta qué número puedo decir. Y entonces ese tipo de ejercicios de respiración hacen que yo me vaya relajando y cuando yo vaya con el niño, él ya me sienta mejor, porque si no, si estoy muy estresado, estoy muy tenso, quizás estoy adolorido y quiero hacer alguna estrategia, no lo voy a lograr. Entonces, dense un ratito ustedes antes de empezar cualquier rutina establecida. Luego, ya dimos un pequeño consejito para que es mejorar o fortalecer y crear apego. Entonces, es a partir de los sentidos. Otra cosa que también me gusta mucho que veamos o que yo trabajo mucho es esta parte de todo lo que yo le quiera transmitir al niño que se acorde a lo que le estoy representando a nivel gestual y en modulación en tono de voz. Porque si yo estoy molesto, estoy angustiado y elevo la voz, el niño se va a grabar, porque está entrando por todos los sentidos, lo que yo le estoy dando.
Y si de ahí estoy tomando un ejercicio o una rutina, él lo va a escalar y entonces después no le va a gustar tal cual cosa porque recuerda cómo se lo di. Entonces siempre este tipo de acciones, refléjense en un espejo y vayan ensayándolo para que vean cómo se ven. Incluso a veces se pueden grabar un poquito y uso la tecnología a favor y entonces me grabo en el celular, ¿no? Y me escucho para que yo misma vea cómo voy modulando y eso también me ayuda muchísimo. Otra de las cosas que yo les comento siempre es que veamos los momentos que tenemos ahorita, que después se van a ir porque vamos a estar fuera trabajando, entonces echen mano de este espacio. Bien, ¿cómo hago la terapia disfrazada o la familioterapia? Bueno, dependiendo qué quiero empoderar. Si, por ejemplo, yo quiero que el niño estaba en la fase en terapia cuando lo llevaba al centro, que tenían unos circuitos con rollos, con cuñas, con puentes y demás, bueno, yo no lo tengo en casa por el momento, pero si yo quiero fortalecer, por ejemplo, en el niño los cambios de posición, el arrastre y que él pueda empezar a trepar y demás, puedo hacer un circuito pequeño en casa, una cobija, un tapete y demás, y puedo utilizar peluches o rollos de cobija, donde yo puedo ir haciendo una pequeña ruta, donde si quieres que termine en la sala, ¿no? Donde está un sillón, siempre tengo que medir que el niño no corra riesgos innecesarios. Entonces, puedo poner los peluches y llamarlo, invitarlo a que venga hacia mí. Y entonces el mismo peluche va a hacer ese obstáculo y va dando el arrastre y él va pasando hasta que llega al sillón donde es escalado y a partir de ahí yo lo estoy invitando, lo estoy cuidando, ¿no? Lo voy acompañando sin ser este papá que voy limitando de no lo hagas porque te puedes caer, porque puede pasar. No, yo voy contigo y te acompaño en el crecimiento. Entonces, esa es una manera de fortalecer el arrastre con lo que tenemos en la casa. También podemos empoderar vestido desvestido. Hay un juego que me gusta mucho que yo puedo hacer, que pongo en el centro, en algún lugar que tú pongas en casa, la ropa de diferentes de nosotros, o una playera, además, y entonces el niño va y se caracteriza como su adulto representativo. Y a partir de ahí tú haces el diálogo, le preguntas quién eres, qué haces, y ellos se empoderan. Y tú también puedes hacer el rol de ellos. Este tipo de juego les da mucha seguridad y les ayuda mucho en la autoestima. Entonces, eso también lo puedes hacer y no ocupas tantos recursos. Si te fijas, son cosas que podemos hacer dentro de la casa, ¿no? Posteriormente siempre te recuerdo con las medidas de seguridad de higiene que nos recomiendan, pero sí también trabájalo y eso es padre también. Otra de las cosas que yo trabajo mucho es, por ejemplo, los rompecabezas. Los rompecabezas pueden ir desde, si tienes la posibilidad de dibujarte, ¿sí? Lo más apegado a lo que eres, o bien, si tienes la posibilidad de imprimir una hoja con una fotografía directa, ¿no? Yo lo que hago es dividir el rostro y después ya lo que es la imagen corporal de las personas que convivimos con el niño. Y hago una plantilla, imprimo dos imágenes, una que me va a servir de base para el armado y depende de las edades hago los cortes de este rompecabezas y de ahí hago 1000 cosas. Entonces puede ser la plantilla para el cuerpo o la cara y de ahí podemos, si son niños pequeñitos, menores de 3 años, hacemos 3, 4 cortes para que se empate en la plantilla y comenzamos con él mismo, después con papá, mamá, abuelos y después los rostros completos de todos para que ellos vayan modulando y vayan recordando quiénes son los miembros de su familia. Y ahí agrego, por ejemplo, la parte de la cara, del cuerpo, los nombres, porque muchas veces cuando trabajamos con los niños y les decimos, ¿cómo se llama tu papá o tu mamá? Ellos nos responden, papá o mamá. Entonces, muchas de las veces no nos presentamos con los niños. Yo puedo decirte, hola, me llamo Magdalena, pero me gusta que me digas Magda y soy tu terapeuta. Entonces ya comienzas a dar toda la presentación y sobre todo tú ahí le preguntas, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te gusta que te digan? Siempre tenemos que pensar que somos personas. ¿Qué les pareció?
Sin duda son muy útiles los tips que nos dio la especialista y estamos seguros que les ayudarán en esta compleja pero hermosa trayectoria de ayudar a nuestros hijos y transformar el reto del confinamiento en una oportunidad para reforzar nuestros lazos de afecto, apoyo y amor. Te invitamos a disfrutar del siguiente cuento, El caso de Lorenzo, de Isabel Carrier, un cuento metafórico que nos cuenta el proceso de un niño para sobrellevar el día a día, sus dificultades, sus cualidades, los obstáculos que tiene que afrontar con la ayuda de otros. El caso de Lorenzo. Lorenzo siempre camina arrastrando un cacito. Un día le cayó encima. No se sabe muy bien por qué. Por culpa de ese cazo, Lorenzo ya no es exactamente como los demás. Necesita mucho cariño. A veces incluso llega a ser molesto. Es muy sensible. Y tiene una gran sensibilidad artística. Tiene muchas cualidades. Pero a menudo la gente no ve más allá del cazo que arrastra por todas partes. Les parece extraño, incluso inquietante. Además, este cazo le complica la vida. Muy pocos se dan cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar el doble para hacer lo mismo que los demás. A Lorenzo le gustaría mucho deshacerse del cazo, pero es imposible. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada. Un día no puede más y decide esconderse. Y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente, las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente. Le enseña a espabilarse con su cazo. Le cose un zurrón para su cazo. Ahora le ven muchas cualidades. Aunque Lorenzo
siga siendo el mismo de antes. Este cuento nos habló de la importancia de convertir una adversidad en una ocasión para aprender algo más sobre nosotros mismos, para mejorar y descubrir nuestras fortalezas. Las personas con alguna discapacidad son muchas veces un excelente modelo de superación, pero no podemos dejar que el peso de la inclusión recaiga exclusivamente sobre ellas y sus familias. ¿De qué manera puedes ser una persona más inclusiva? ¿Cómo puedes ayudar a otros padres que tienen a un hijo o una hija con alguna discapacidad? ¿Quieres aprender más? En la página de la SEP puedes consultar la guía para madres y padres, el desarrollo socioemocional, la base del bienestar. Excelente, hoy aprendimos algunas recomendaciones súper prácticas para la crianza sensible y cariñosa de las niñas y niños con alguna condición de discapacidad. Gracias por tu atención e interés. Es hora de despedirse. Hasta la próxima.